Hola, mi nombre es Gibertsair Mandus Carrascal y mi tema a exponer es el nuevo orden en América Latina. La finalización de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la formación de un nuevo orden en el que Estados Unidos y la Unión Soviética empezaron a disputarse el dominio político y económico sobre diferentes regiones del mundo. América Latina no fue ajena a esta disputa y se podría decir que su historia política, económica y social hasta 1989, año de la caída del muro de Berlín, estuvo determinada por el enfrentamiento entre estas dos potencias. La Organización de los Estados Americanos, OEA, el 30 de abril de 1948, 21 países de América, incluido Estados Unidos, crearon la OEA. Su objetivo era fortalecer el panamericanismo y establecer algunas metas comunes como afianzar la paz y la seguridad en América, asegurar la solución pacífica de los conflictos entre los Estados miembros y erradicar la pobreza. Sin embargo, la creación de este organismo multilateral fue la consolidación del dominio geopolítico de los Estados Unidos sobre América Latina. Durante el periodo de la Guerra Fría, el gobierno estadounidense recurrió a la OEA para evitar la propagación del comunismo en la región. En esta foto se puede apreciar la reunión de los 21 países americanos en Bogotá que dio origen a la OEA. Entre la democracia y dictadura. Con el propósito de consolidar el dominio sobre los países latinoamericanos, Estados Unidos intervino de manera directa en sus asuntos políticos y económicos, hasta el punto de financiar golpes de Estado y apoyar dictaduras. Por su parte, algunos sectores sociales de los países de América Latina llevaron a cabo procesos de reformas económicas y políticas cuyo objetivo era democratizar los sistemas de gobierno y construir modelos económicos nacionalistas. Uno de los propósitos de la Carta de la OEA era promover y consolidar la democracia representativa. Sin embargo, entre las décadas de los 40 y 70 del siglo XX, eso no se pudo llevar a cabo y casi todos los países de América Latina fueron gobernados por regímenes dictatoriales. En Centroamérica, Nicaragua continuó siendo gobernada por Anastasio Somoza, quien había llegado al poder en 1937. En República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo entregó el poder en 1952 a su hermano Héctor Trujillo, quien gobernó el país hasta 1961, año en que fue asesinado. En Cuba, Fulgencio Batista, después de haber sido presidente en la década de los 40, volvió al poder en 1952 mediante un golpe de Estado. Varios países suramericanos también vivieron bajo regímenes dictatoriales. En Venezuela, el general Marco Pérez Jiménez participó en el golpe militar de 1948, que derrocó a Rómulo Betancourt. Y en 1952 asumió la presidencia del país hasta 1958. En 1954, Paraguay vivió el ascenso al poder del general Alfredo Stroessner, quien fue derrocado 35 años después. En década de los 70, Perú también fue gobernado por una junta militar, mientras que Argentina sufrió 3 golpes de Estado entre 1955 y 1966. En Brasil, el presidente João Goulart fue víctima en 1964 de un golpe de Estado que estableció una dictadura militar hasta 1985. Por otra parte, entre las décadas del 40 y 70, algunos países mantuvieron gobiernos democráticos. Uruguay fue gobernado entre 1952 y 1967 por una junta que era elegida democráticamente cada 5 años. En México, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, se mantuvo en el poder. Y Chile, a pesar de la crisis económica y social, continuó eligiendo democráticamente a sus presidentes. Las revoluciones de los años 50. A pesar de que los gobiernos populistas de la primera mitad del siglo XX habían introducido algunas reformas sociales, económicas y políticas a inicios de la segunda mitad del siglo XX, la situación no había cambiado mucho. América Latina continuaba dominada por pequeñas élites. Buena parte de su población se encontraba en la pobreza extrema y la participación política de las clases sociales menos favorecidas era limitada.
Ante esta situación se formaron movimientos revolucionarios y partidos políticos que empezaron a exigir una rápida transformación de la sociedad latinoamericana. Es así como se produce una serie de revoluciones entre las que se destacan la boliviana, la guatemalteca y la cubana. La Revolución Guatemalteca. El inconformismo por la dictadura de Jorge Ubico, quien había llegado al poder en 1931, causó que la población guatemalteca, encabezada por estudiantes universitarios, llevara a cabo una revolución en 1944, que puso fin al gobierno. La Junta Revolucionaria Guatemalteca nombró entonces como presidente provisional al coronel Jacobo Arbenz, y un año después sería elegido presidente el profesor Juan José Arevalo, quien realizó una serie de reformas tendientes a democratizar la sociedad guatemalteca. Jacobo Arbenz Guzmán, 1913-1971, es considerado el mejor presidente de la historia de Guatemala. En 1951, Arbenz fue elegido presidente y continuó el programa revolucionario de corte nacionalista iniciado por Arevalo. Comenzó un proceso de reforma agraria cuyo objetivo fue la confiscación de las tierras bananeras, propiedad de la compañía estadounidense United Fruit Company. Las expropiaciones no fueron bien vistas por la compañía ni por el gobierno de Estados Unidos. En respuesta, ese país acusó a Arbenz de comunista y organizó una invasión a Guatemala con apoyo de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y de los opositores del gobierno. La invasión se efectuó en 1954 bajo el mando del general guatemalteco Carlos Castillo Armas, quien había participado en el golpe que terminó con el gobierno de Ubico, y que en este nuevo contexto encabezó un gobierno dictatorial hasta su muerte ocurrida en 1957. La Revolución Boliviana. Hacia los años 50, Bolivia era uno de los mayores productores de estaño del mundo. Sin embargo, las ganancias por las exportaciones quedaban en manos de una pequeña élite. Ante la pobreza, los mineros y campesinos bolivianos, que en su mayoría eran indígenas, muchas personas empezaron a exigir reformas económicas y políticas, exigencias que fueron escuchadas por el Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, un movimiento radical nacionalista fundado en 1942. En 1951, Víctor Paz Estenssoro, candidato del MNR, ganó las elecciones presidenciales, pero no logró posicionarse, ya que la élite del país, apoyada por las fuerzas militares, llevó a cabo un golpe de Estado para evitar su ascenso al poder. Esta acción causó el levantamiento de los obreros y campesinos bolivianos, quienes hicieron posible el retorno de Paz Estenssoro en 1952. La revolución se prolongó hasta 1964, cuando Paz Estenssoro fue derrocado. Aquí se puede apreciar una foto de los mineros y campesinos bolivianos participantes de la revolución de 1952. Durante este periodo se llevó a cabo la nacionalización del estaño y una reforma agraria que pretendía elevar el nivel de la vida de la población minera y campesina. En el campo de la política se otorgó el voto universal a todas las personas, incluyendo indígenas, campesinos y mujeres. El ejército fue disuelto y se reorganizó con las directrices del nuevo gobierno. La Revolución Cubana. La Revolución Cubana se convirtió en el hecho político más importante de la segunda mitad del siglo XX en América Latina. En varios países se crearon guerrillas, cuyo objetivo era la toma del poder al estilo cubano. Por su parte, las élites tradicionales latinoamericanas y los Estados Unidos, temerosos de que el modelo revolucionario cubano se expandiera por la región, planearon estrategias para contenerlo. En esta foto se puede ver a Fidel Castro, principal líder de la Revolución Cubana. Comienzo de la revolución. En 1952, Fulgencio Batista llevó a cabo un golpe de Estado e implantó un régimen dictatorial que contó con el apoyo de Estados Unidos. En contraprestación, Batista permitió a empresarios, banqueros y hasta delincuentes, mafiosos, estadounidenses la instalación de todo tipo de negocios. Al poco tiempo, casi toda la infraestructura económica se encontraba en manos extranjeras.
La implantación de la dictadura creó un descontento entre estudiantes, políticos e intelectuales a causa de la corrupción del gobierno y el predominio económico de Estados Unidos. Entre estos inconformes se encontraba el estudiante de Derecho Fidel Castro, quien el 26 de julio de 1953 dirigió la toma del cuartel de Moncada, la segunda guarnición militar del país, ubicada en Santiago de Cuba. La acción fracasó y Castro fue apresado durante 3 años. En mayo de 1956, y luego de obtener una amnistía, Castro creó el movimiento 26 de julio, M26, una organización política y militar cuyo objetivo era derrocar a Batista. 2 meses después, Castro viajó a México, donde organizó una pequeña guerrilla con la cual, a bordo del barco Granma, regresó a la isla en noviembre de 1956. Sin embargo, el desembarco fue un fracaso, pues muchos de los expedicionarios murieron al enfrentarse contra las tropas de Batista. Más adelante, Fidel logró refugiarse en la Sierra Maestra y formar un nuevo foco guerrillero. A partir de 1957, la guerrilla castrista ganó una mayor popularidad y empezó su expansión por el territorio cubano, gracias al trabajo y la coordinación de la otra gran figura de la Revolución cubana, Ernesto "el Che" Guevara. En mayo de 1958, Batista inició su más fuerte ofensiva en contra de los guerrilleros ubicados en la sierra, pero sus tropas fueron derrotadas y Castro empezó su avance hacia Santiago de Cuba. El 28 de ese mes, Batista huyó hacia República Dominicana. Finalmente, el 1 de enero de 1959, las tropas comandadas por Fidel entraron triunfantes a Santiago. Un nuevo gobierno. Una vez derrocado Batista, se conformó un nuevo gobierno integrado por miembros de distintas corrientes políticas. Manuel Urrutia Lleó, un juez opositor de la dictadura, fue nombrado presidente de Cuba. Fidel fue designado comandante de las fuerzas militares y un poco tiempo primer ministro. En mayo de 1959 se firmó una ley de reforma agraria, cuya amplitud no tenía precedentes en la historia de América Latina. También se inició un proceso de expropiaciones y nacionalizaciones de empresas azucareras extranjeras, bancos y otras compañías privadas. La aplicación de medidas más cercanas al comunismo y la postergación de las elecciones presidenciales causó el retiro de varios sectores moderados que habían apoyado la revolución, y eso provocó además el exilio de muchos de políticos de esos sectores a Estados Unidos. Las tensiones entre moderados y radicales llegaron a su punto más alto en julio de 1959, cuando Urrutia, que estaba en desacuerdo con las medidas tomadas por Castro, renunció a la presidencia. En su reemplazo fue nombrado el abogado Osvaldo Dorticos Torrado, quien ratificó a Castro en el puesto de primer ministro. Dorticos fue presidente de Cuba hasta 1976. La transición hacia el socialismo. La revolución afectó los intereses de las compañías azucareras y los terratenientes estadounidenses, por lo cual el presidente Eisenhower comenzó a planear acciones para deshabilitarle el régimen cubano. Ante esta situación, Castro inició contactos con la Unión Soviética y obtuvo la firma de un tratado en el que las URSS se comprometía a comprar azúcar y abastecer de petróleo a Cuba. De este modo, la isla comenzó a reorientar su economía hacia el bloque comunista. A mediados de 1960, se intensificaron las expropiaciones de las compañías estadounidenses. En respuesta, Estados Unidos prohibió la exportación de productos a la isla. La tensión entre ambas naciones llegó a su punto más alto cuando en enero de 1961, Cuba rompió relaciones con Estados Unidos. En abril de ese mismo año, se llevó a cabo la invasión a Bahía Cochinos, una operación cuyo objetivo era que un grupo de opositores a Castro desembarcara en una isla y derrocara al gobierno. Sin embargo, las tropas cubanas derrotaron rápidamente al contingente invasor. En el desarrollo de estos hechos, Castro proclamó el carácter socialista de la Revolución cubana.